De la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo del 1 al 4. Hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos, los judíos, es para que se salven. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Pues desconociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justificación de todo creyente. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en este párrafo que acabo de leer, San Pablo suaviza lo que acaba de decir al final del capítulo 9. Y al final de ese capítulo 9 nos dice: ¿qué diremos pues? Que los gentiles que no buscaban la justicia la han hallado, mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a encontrarla. ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Y entonces San Pablo dice eso que hemos leído. Dice, son buenos, es buena gente. Y yo puedo testificar en su favor que tienen celo por las cosas de Dios y que buscan la justicia, pero no la buscan con pleno conocimiento. Por eso buscan su justicia, no la justicia de Dios. Dice, porque la justicia de Dios solamente se da en Jesucristo y ellos no han descubierto a Jesucristo. Pues bien, y dice San Pablo, pero uno de los que hemos descubierto a Jesucristo, alguno puede decir también, pero ¿y dónde está la justicia? ¿Cómo experimento yo la justicia? ¿Cómo actúo la fe? Porque la justicia que viene de Jesucristo, de la justificación gratuita de Jesucristo, yo la creo, la tengo que creer, pero ¿cómo la experimento? ¿Qué es eso? Y pone una comparación extraña. Una persona así puede decir, me subo al cielo y bajo a Jesucristo para que esté conmigo. Me bajo a los infiernos y subo a Jesucristo para que esté conmigo. Y dice San Pablo, no, es muy fácil. Tienes siempre su espíritu y lo tienes en los labios y en el corazón. Y entonces dice una de esas frases que es de lo mejor que hay en toda la carta a los romanos. Si proclamas con tus labios que Jesús es Señor, es el Señor, y crees de todo corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, eres salvo. Estás viviendo la justicia de Dios. Si de tus labios y de tu corazón nunca sale eso, no tienes que preocuparte de más. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Divino contigo. Esa es tu justicia, esa es tu prueba, esa es tu verdad, esa es tu identidad y esa es tu justificación. Este es el principio de la salvación, nos dice San Pablo. Y nosotros podemos añadir, si haces otras cosas,
como acostumbramos, como se acostumbra ahora en la iglesia, todas esas cosas más bien estorban, porque desde las cosas buenas no se llega a Jesucristo. No se llega a Jesucristo desde cuidar a los pobres. No se llega a Jesucristo desde los valores cristianos, ni valores como la solidaridad, el amor, la compasión, el compromiso con los pobres. No se llega a Jesucristo. ¿Por qué? Porque la justicia procede de arriba. La justicia viene desde el cielo. La justicia es una revelación. Es un Pentecostés. Es una venida del Espíritu Santo a ti que se manifiesta en los labios y en el corazón. Todas estas cosas de las que hablamos son válidas en segunda instancia. Son válidas como obras de la fe, obras de la gracia, pero no para generar la gracia. No engendran la gracia. El cuidar a los pobres no engendra gracia. Manifiesta la gracia. Prueba la gracia si quieres. Porque hay mucha gente que no actúa desde la justificación, que sé yo, un budista, por ejemplo, y sí tiene muchas veces cuidado de las cosas buenas y cuidado de los pobres. Si nosotros hiciéramos eso, si quisiéramos ir a Jesucristo por las obras buenas que hacemos, nos diría San Pablo, estáis buscando vuestra propia justicia como los judíos. ¿Os queréis hacer buenos vosotros y queréis llegar a Dios desde vosotros mismos? Pero a Dios no se le alcanza. A Dios no llega nadie. O Él viene a nosotros, o sencillamente tenemos que despedirnos del trato con Dios. Estas son obras de la gracia, como digo, pero no la generan, sino que la administran o la articulan de alguna forma, porque la justicia, en realidad, la salvación, el don de Dios, tenemos que acostumbrarlo a verlo siempre como proveniente de Jesús. Por eso, ¿cómo se manifiesta? En los labios, proclamando, confesando, en el corazón, creyendo. Ahí se manifiesta. Y ese creer y ese confesar te da a ti una forma de ser que proviene de la gracia, que te hace hacer cosas buenas. Entonces ya las cosas buenas no provienen, no buscan tu justicia, sino que vienen de la justicia de Dios que habita en ti. Esta es una genialidad de los romanos, de la carta a los romanos, como varias, como tantas. Cuidar a los pobres, por ejemplo, es un carisma y por tanto distribuye la gracia. Los carismas no engendran la gracia. Los carismas distribuyen la gracia que viene del Espíritu Santo y que viene a nosotros. Distribuyen la gracia, pues, según la esencia de cada uno de los carismas, pero no los engendra. Vienen solamente desde esa proclamación, desde ese querigma, desde ese darnos cuenta de que es en Jesucristo, en su cuerpo, es en Jesucristo, en su sangre, donde nosotros recibimos esta justificación. Pues bien, alguno puede decir, bueno, pues esto parece demasiado fácil. O sea, simplemente profesar con los labios y creer con el corazón, pues eso es muy fácil. No es tan fácil. Y no es tan barato. Te parece fácil, pero
procede del Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo no es tan fácil. Bien, y si tú lo crees fácil, en una sociedad como esta yo te digo una cosa, mira, mañana cuando vayas al trabajo, reúnes a toda la gente de tu trabajo y les dice, oye, os quiero comunicar una noticia. Proclamo que Jesucristo es el Señor. ¿Os habéis enterado? Y que cualquiera de vosotros que confiese en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, será salvo. ¿Qué te parece? ¿Es fácil decirlo eso? No me es fácil ni a mí siquiera en una comunidad de frailes. Porque si yo digo en una comunidad de frailes esto, que debería ser lo más normal que se hable en una comunidad de frailes, seguro que me dicen, bueno, no seas tan eso, como que fuera agresivo, ni en tu propia familia. Porque si en tu propia familia reúnes a la familia o comiendo o cenando o en cualquier, tú manifiestas un demasiado de todo esto, resulta que hay como nerviosismo, hay disgusto, no acaba la gente de estar muy de acuerdo con estas proclamaciones, como que esto fuera privado, privadísimo, no es tan fácil, como digo. En otras épocas, por ejemplo, época de cristiandad, cuando la cultura era cristiana del todo, pues no debía ser tan difícil esto, o no lo sé cómo era. Pero como todo el mundo creía, se supone que no extrañaría a nadie. ¿O sí? No lo sé. No sé cómo sería en otras épocas, pero en esta época es así, porque la sociedad en que vivimos actualmente es una sociedad que no ayuda absolutamente nada, es contraria. La razón, muchas veces pienso yo en los antiguos, Santo Tomás, San Agustín, San Pablo. Cuando hablan de la razón, la verdad es que son unos pardillos. Veneran la razón. Y es cierto que la razón es para venerar, porque es un don de Dios muy grande que nos ha regalado. Pero ¿cuántos males ha producido la razón? Desde Descartes para acá, con el idealismo, con el racionalismo, con la ilustración. La razón puede ser utilizada muy mal. Ha creado ateísmo, ha creado rechazo, ha creado emulación contra Dios, ha creado un mundo en el cual pues hasta se ha santificado, como hicieron en Notre Dame en París. La razón pues hoy nos está produciendo muchos problemas. Ya no es algo que podamos decir que es neutral, porque está siendo muy mal utilizada por mucha gente y sencillamente está haciendo daño, sobre todo cuando entra en el racionalismo, que ya es una enfermedad de la razón. El ismo ya es una enfermedad de la razón. O peor todavía cuando hay espíritu racionalista. Porque cuando hay espíritu racionalista y ahora pulula por todas partes, huele a azufre. Ya huele a azufre. Ya huele a algo de Satanás, que está infiltrándose de alguna manera por ahí. Hay un pudor muy especial causado por todo esto en el día de hoy. No te atreves a preguntarle a nadie. ¿Tú crees?
o es difícil preguntarlo, como que atentas a la intimidad. Por eso la confesión no es tan fácil, porque es como desnudarte, es como abrir tu intimidad y la gente no quiere verla. No, hay cosas que tienen que ser privadas, es lo que te dicen. Es agresiva, es contraria, etc. Por eso confesar públicamente a Jesucristo, no. Si uno lo hace, si uno tiene la fuerza para hacerlo, y es una persona normal que da testimonio de Jesucristo, pues realmente es una persona justificada, es una persona salvada. El testimoniar a Jesucristo en público es amar a Jesucristo en esta sociedad de una manera muy especial, porque sabes que te lo van a echar en cara, sabes que no le gusta a mucha gente. En el año 1989 murió don Ramón Areces, fundador del Corte Inglés. Y yo en la parroquia, donde era párroco por aquel tiempo, hay un Corte Inglés, el Corte Inglés de Goya, aquí en Madrid. Y durante una semana, pues hubo a las 9 de la mañana 4 funerales. Uno el martes, otro el miércoles, otro el jueves y otro el viernes. Yo como párroco los presidí todos. Asistían más o menos a cada funeral unos 500 trabajadores del Corte Inglés. Y bueno, pues la misa discurría de una manera normal, iban a comulgar, etc. Pues bien, un día bajaron a comulgar unos 30, casi todos los días, de 500 unos 30 más o menos. Y un día pues bajó una chica que yo conocía bastante. Y después hablando con ella me decía, no sabes lo difícil que es eso. Estuve pensándolo, bajo, no bajo. Si bajo me fichan. Si me fichan ya sé lo que me viene después. Que cualquier pobreza que tenga, cualquier riña, cualquier dificultad me van a decir, ¿y tú eres la cristiana? ¿Y para eso eras cristiana? Dice, pero lo hice, bajé. Dice, por amor a Jesucristo, bajé. Si os dais cuenta, por amor a Jesucristo, esta mujer hizo lo que nos dice San Pablo, profesó, proclamó delante de los demás que Jesús vive, que ella cree en ello, que Dios lo ha resucitado de entre los muertos y que en su vida la fe principal es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por eso esto que dice San Pablo parece muy fácil, pero no es nada fácil. No es nada fácil porque está en la contra de la sociedad que, por lo menos en estos países de donde vivimos nosotros aquí, en Europa, la Europa del Sur casi más, pues no es fácil. Hay una historia detrás, hay una historia de problemas, de desencuentros, de no sé qué, y después el espíritu racionalista que anda por ahí. Anda por ahí el mal, anda por ahí el maligno y suceden cosas que no son normales en todo este tema. Pues bien, San Pablo dice, o sigue diciendo, por eso es necesaria la predicación. Deriva esta proclamación para hablarnos un momentito de la predicación. Si no hay predicación, no hay gente que pueda proclamar que Jesús vive, que Jesús es el Señor, que Dios lo ha resucitado entre los muertos.
Entonces no hay cristianismo, no hay cristianos. Si no hay una buena predicación, que es a lo que se refiere San Pablo, pues no hay verdaderos testigos de Cristo. Dice él, el que proclame o el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán si no se les predica? ¿O se les predica otra cosa distinta? ¿Cómo proclamarán al Cristo, al hombre Jesús? La fe viene de la predicación. Y la predicación es hablar de Jesucristo, que ha muerto y resucitado por nosotros. Es un párrafo muy bonito que San Pablo pone aquí para, no sé, fundamentar algo tan importante en la Iglesia como es el tema del anuncio, de anunciar el querigma, de anunciar a Jesucristo muerto y resucitado. Tú tienes que proclamarlo, la Iglesia tiene que proclamarlo, todos tenemos que proclamarlo. Pero para que se mantenga esta proclamación se necesita siempre la predicación. Porque la predicación, que es una predicación querigmática, que es una predicación ungida, se necesita porque todos somos muy mostrencos y muy duros de cerviz, duros de mollera. Nosotros somos de Maranata. En este grupo de Maranata se viene hablando desde hace 40 años de la gratuidad. Y necesitamos continuamente seguir hablando de la gratuidad porque degenera el tema. Si pasaran 2 años que no habláramos de la gratuidad, degeneraba ya el tema. ¿Por qué? Porque somos muy mostrencos, como lo fueron los judíos. No es natural en el hombre esto. Por eso se necesita una predicación ungida y muy frecuentemente, para que mantenga de alguna manera el fuego, para que mantengan la fe, porque si no venimos de nuevo, derivamos hacia la razón, hacia lo natural, hacia nuestras formas de creer, que son más bien pues creencias, pero no fe. Una creencia no es fe. La fe es y procede del anuncio y del querigma de nuestro Señor Jesucristo. Bien, se trata pues de que la gente sepa de dónde procede la justificación o salvación. Estoy hablando de San Pablo. Esto lo dice San Pablo. Se trata de que la gente proceda siempre de dónde viene la justificación. Que inmediatamente te vas, que inmediatamente abandonas a Jesucristo, que inmediatamente vas a la predicación temática de temas, que rebajas el hablar a catequesis, que no superas la teología. Y si no superas la teología y la catequesis y no hay predicación ungida, querigmática, no se anuncia que Jesús es el Señor y que Dios lo ha resucitado de entre los muertos. No se anuncia, se dicen otras cosas, se habla de buenismos, se habla de que hay que ser buenos, se habla de todas estas cosas.
Y no se puede decir, Maranatha ya tiene suficiente predicación sobre la gratuidad. ¿Cómo es posible que la gratuidad haya desaparecido tantos siglos en la Iglesia y haya sido sustituida por tantas obras y por tantas obras, aunque sean maravillosas, como las obras de misericordia y todo eso? ¿Cómo es posible? Una de las razones es porque no se ha leído la carta a los romanos, o porque no se ha entendido bien, o porque no se daban las circunstancias. Yo no sé por qué. Pero es importante leer esto precisamente porque ahora que se dan las circunstancias, ahora que ya no estamos en época de cristiandad, ahora que ser cristiano y proclamar a Jesucristo te produce problemas, ahora es cuando hay que proclamarlo. Ahora es cuando te salva de verdad. Ahora es cuando tu cristianismo puede ser de alta calidad. En otros momentos, pues a lo mejor te tendrías que conformar simplemente con las obras, sin llegar a casi nada más. Pues bien, como digo, y estas cosas que salvan en segunda instancia, como pueden ser todos estos valores cristianos y cosas de que hablamos, pues no incluyen la proclamación. Y sin proclamación no hay cristianismo, porque la verdad del cristianismo está en estas frases de las que hoy nos ha hablado San Pablo. Cristo no es alguien que nos da ejemplo de bondad. Cristo no es alguien que ha sido bueno y tenemos que imitar sus actos o sus acciones. El problema no es imitar a Jesucristo, porque Jesucristo no ha venido para que le imitemos. Jesucristo no es objeto de imitación, es un don, es una gracia que nosotros recibimos. Y de Jesucristo lo que tenemos que saber es que murió por ti. Y su sangre gratuita es redentora. Te ha hecho un hombre nuevo. ¿Con qué obras? Con las obras que Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos. Cada uno en su vida. La vida de cada uno es original y en esa vida original de cada uno actúa la gracia según su medida, según sus circunstancias. Unos pueden haber nacido más listos, otros más tontos, otros más ricos, otros más pobres. En las circunstancias de cada uno va actuando esta gracia de Dios, como decías. Marcos dice, si alguien... En el 9:41, si alguien os da un vaso de agua por ser mi discípulo, no perderá su recompensa. Por ser mi discípulo. No basta dar un vaso de agua. La recompensa viene por dar un vaso de agua a un discípulo. Y vosotros podéis decir, ¿y a los demás no? Sí, el bien se puede hacer siempre porque el bien es bueno. Y tú puedes dar un vaso de agua a cualquiera. Pero un vaso de agua salvador, un vaso de agua salvífico, tiene que ser un vaso de agua por ser discípulo de Cristo. Y si siendo discípulo de Cristo tú recibes gracia para dar un vaso de agua a todo el mundo, pues ese vaso de agua que das a todo el mundo realmente es salvífico, porque procede de la gracia de Jesucristo, pero no al revés. Pues bien, el referente de la salvación siempre es el Señor, siempre es Jesucristo. He oído decir, no tengo la cita y nunca lo he visto, pero oí decir en predicaciones que he escuchado que Santo Tomás de Aquino
decía que dar clase de teología, incluso dar catequesis en pecado mortal, que no es un sacrilegio. Pero predicar en pecado mortal es un sacrilegio. Entonces, ¿de qué predicación nos está hablando? Nos está hablando de una predicación ungida que toca a Jesucristo y que es algo que casi lo podemos comparar con la comunión. Si tú comulgas en pecado mortal, cometes un sacrilegio. Hay una sacralidad especial ahí, que no la hay en la clase de teología. Si tú predicas el querigma de una manera ungida en pecado mortal, cometes sacrilegio. ¿Es posible esto? Pues a lo mejor ni siquiera es posible, porque a lo mejor no puedes tener la unción si estás en pecado mortal. Pero estas reflexiones nos ayudan a darnos cuenta de que estamos en un terreno muy sagrado. Este terreno de la predicación es muy sagrado. Aquí, en la predicación, se juega el proclamar a Jesucristo como el Señor. Nosotros podemos decir: Señor, te damos gracias porque yo en este momento puedo proclamarte como el Señor. Y puedo proclamarte y creer en mi corazón que tú has sido resucitado de entre los muertos, que Dios te resucitó. Y si tú lo puedes proclamar, y estoy seguro que nosotros podemos proclamarlo, pues estamos experimentando la justificación, estamos viviendo la justificación, estamos alabando a Dios, dando gracias a Dios y diciendo, porque eso es la alabanza fundamentalmente, te damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, y eres maravilloso porque a mí me estás dando esto y porque nos das esto. Pues bien, yo tengo experiencia de haber predicado en la mente y en el espíritu. Son muchos años de predicación y tengo experiencia de las dos cosas, de haber predicado en la mente y en el espíritu, como dice San Pablo. Estas son palabras de San Pablo en Corintios. Es decir, predicar con la mente, podemos decir que es dar teología, dar catequesis, hablar de Jesucristo, de la persona de Jesucristo, pero no bajo la luz del querigma, bajo la luz de la unción, porque la luz de la unción procede cuando se predica en el espíritu. También tengo experiencia de haber predicado en el espíritu. ¿Y cómo sé yo que he predicado en el espíritu? Pues por la compunción de la gente se nota, por ejemplo. San Pedro, el día de Pentecostés, habló y 3.000 personas compungidas, es decir, tocadas por el Espíritu Santo, tocadas por el Espíritu Santo, para aclararse le preguntaron: ¿y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Y qué hemos de hacer? Yo tengo esa experiencia. Y claro, una predicación en el Espíritu, ungida, que hace que la gente quede compungida, algunos por lo menos, pues realmente es estar en la dimensión esta de la que nos está hablando San Pablo, en la dimensión en que la comunidad entera proclama: Jesús es el Señor.
y Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Imagináis a toda la comunidad de 100 y pico personas que somos nosotros gritando, como algunas veces lo hemos hecho: Jesús es el Señor y Dios lo ha resucitado de entre los muertos. Y algún predicador incluso nos lo ha hecho decir. Vamos a decir todos conmigo esto, y repetir, para que esto se nos grabe en lo profundo del corazón. Muchas veces he hablado de un predicador metodista, John Wesley, y bueno, pues lo cuento otra vez aquí porque pega. Este hombre fue un gran predicador, fundador de los metodistas, uno de los fundadores. Y este hombre predicaba, era misionero, predicaba por América y por África. Pero llegó a cansarse en un momento determinado. Señor, se quejó, Señor, es que vengo predicando todos los años. Y cuando vengo predicando viene la gente a escucharme con gusto, pero no cambia nada. Tienen los mismos pecados, los mismos vicios, están cayendo en las mismas torpezas de toda la vida. Aquí no se convierte nadie, yo ya estoy cansado, ya no quiero más. Y cuenta él mismo que Jesucristo le respondió: el pecado de esta gente no es cuestión tuya, pero yo tengo derecho a que esta gente sepa que he muerto por ellos. Y es lo que tienes que predicar tú. Es muy bonita esta anécdota de Wesley, porque demuestra esta anécdota que Wesley con esas palabras se convirtió de verdad en predicador. Que tu oficio no es cambiar la vida, cambiar el mundo de los demás. Tu oficio es anunciar a Jesucristo. Y será el Espíritu Santo el que los cambie. Porque el otro día, el día 9 de octubre, el Papa hablaba en Santa Marta, en la homilía de Marta y María. Y decía que Marta le faltaba el querigma, le faltaba la contemplación. Por eso hacía muchas cosas buenas, pero muy nerviosa. Muy nerviosa. Como que no estaba enamorada, porque la contemplación lleva consigo un enamoramiento especial que Marta no tenía y que María sí la tenía. Entonces, pues, uno puede decir, sí, pero si María tiene también el espíritu contemplativo, Marta tiene el espíritu contemplativo, no hubieran comido nada, porque era la que servía. Pero así todo, Jesucristo dijo: María ha elegido la mejor parte. Ha elegido la mejor parte. Que Marta no tenía ese espíritu contemplativo y estaba muy nerviosa por eso, pues puede ser. Pues puede ser. Que no creía en Jesucristo hasta el punto de estar compungida como la otra y allí a sus pies, pues puede ser también. El Papa lo aprovechó para hablarnos de eso, de la contemplación y de que las cosas buenas son buenas, pero solo buenas. El servicio que hizo Marta era bueno y necesario además, pero solo bueno y necesario. Pero hay algo más que ser bueno y necesario. Y hubiera sido para Marta, al parecer, pues mucho mejor lo otro. Pues bien, San Pablo, al hablar de la predicación, nos habla de todas estas cosas. Nos habla de todas estas cosas. Procede del enamoramiento de Jesucristo, como dice el Papa,
bueno, quizá sea una palabra que no adecua del todo. Vamos a decir mejor de la unción. El Espíritu Santo nos unge para la fe, entre otras cosas. Y al ungirnos para la fe, el Espíritu Santo nos da la posibilidad de la proclamación cuando, mediante la predicación, nosotros quedamos compungidos, escuchamos y decimos. Porque aunque te lo prediquen 500 veces, si 500 veces dices, Jesús es el Señor, creo en la gratuidad, creo en esto, 500 veces, como digo, son 500 oraciones maravillosas y proclamaciones que le haces al Señor. Yo, como todos los predicadores, como Wesley, perdí mucho tiempo en convencer, en predicar a las personas, en hacer que, bueno, pues que el mundo cambiara, los valores cristianos, las obras de misericordia y todas estas cosas. Pues yo, pues sí que lo he hecho tantos años, hasta que me he ido dando cuenta. ¿Cuándo cambió mi mundo? ¿Cuándo cambió mi predicación? Pues cuando experimenté de una manera especial la gratuidad de la salvación de Dios, que no viene del cerebro, sino del Espíritu Santo. Estamos en otro mundo ya. Cuando está el Espíritu Santo por el medio, ya estamos en otro mundo religioso, en otro mundo de relación con Dios. Sin el Espíritu Santo tenemos una relación con Dios que realmente, digamos, no se da. No se da. Estamos, sin darnos cuenta, creando un Dios a nuestra imagen y semejanza. Cuando lo hacemos por obra del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no hace falta tener una experiencia de él enorme para que obremos por obra del Espíritu Santo. Un niño de 8 años reza un Padre Nuestro y lo reza. Un niño cristiano que está bautizado reza un Padre Nuestro y lo reza bajo la acción del Espíritu Santo. No tenemos por qué dudar de eso. Pero para llegar a la altura de la proclamación ya se necesita como una experiencia viva del Espíritu Santo para que podamos decir Jesús es el Señor. Bien, nosotros los dominicos tenemos un carisma, con esto termino, que es el carisma de la predicación. Por eso quizás me haya extendido un poco en esto. Y este carisma de la predicación producía al principio pues un fenómeno muy curioso, que era el fenómeno que se llamaba la gratia predicationis. Resulta que en el convento había 20 frailes, por ejemplo, y algunos tenían la gratia predicationis, la gracia, el carisma de la predicación, predicaban de una manera ungida y otros no. ¿Y cómo se sabía esto? Se sabía esto pues por lo que llamamos, lo que le pasó a los que escuchaban a San Pedro, por la compunción de la gente. Y entonces, como en el convento había que hacer muchas cosas, pues los superiores mandaban a predicar a los que se notaba que tenían gratia predicationis, carisma de la predicación. Tocaban a los demás, ungían al pueblo, le daban una fe especial al pueblo. ¿Pero qué sucedió? Pues sucedió lo que sucede siempre con las cosas humanas, que en la segunda generación esto ya empezó a tambalearse. Y en la tercera generación, los que no tenían la gracia de la predicación decían, ¿y por qué este sí que tiene y yo no? Y empezaron las peleas. Y a decirle al superior, ¿y por qué va a salir ese a predicar y yo no? Es que tú no tienes la gracia. ¿Y usted qué sabe si tengo la gracia en predicaciones? De tal manera que unos 50 años o así, después de iniciada la orden, un capítulo general quitó ya esa costumbre de que salieran a predicar los que tenían la gracia de la predicación. Aparte de ya siempre estas cosas del espíritu, después de 40 o 50 años, pues van degenerando.
Pero es un fenómeno curioso, es un fenómeno interesante. O sea, el carisma de la predicación, yo no lo he visto en otras partes. Era como un refrendo del Espíritu Santo a una orden fundada para la predicación. ¿Y por qué no se lo daba a todos? Mira, estas son preguntas que a Dios no se le pueden hacer. ¿Por qué? Pues no se lo daba a todos. Pero había muchos. Había muchos que tenían el carisma de la predicación. Producían compunción. La gente se sentía hablada, fotografiada por la predicación de estas personas. Y entonces, pues, la gente pues, proclamaba que Jesús es el Señor y que Jesús vive, porque esto siempre va de sí, vamos a decirlo. Si uno predica con unción, si uno predica con gracia, predicaciones, la gente no se inclina a ser buena, de primeras. De segundas sí, pero de primeras no. La gente se inclina a proclamar a Jesucristo. Y si en una predicación la gente no se inclina a la alabanza y no se inclina a la confesión que hemos dicho de que Jesús es Señor, del señorío de Jesucristo, es que la predicación no tiene el octanaje suficiente, no tiene el voltaje suficiente para llevar a la gente a la proclamación de Jesucristo. Pero cuando es realmente una predicación como la que San Pablo habla, San Pablo nos dice en este capítulo 10 a los romanos, pues produce esa manifestación que es muy interior porque es promovida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que predica dentro de ti, pero es el que mueve el corazón del que oye también. Es mutua y realizada por el mismo agente, que es el agente divino que se llama el Espíritu Santo. Pues bien, hermanos, San Pablo no se imagina en este momento de escribir y en este momento del principio del cristianismo no se imagina una predicación que no sea ungida. No se la imagina. Aunque imagino que escucharía a algunos, pero en aquel momento todavía la predicación era de misioneros iniciales, todos ellos, o casi todos por lo menos, con la gracia de la predicación, como los dominicos al principio. Pues bien, podemos decir a San Pablo que eso degenera mucho. A lo largo de los siglos ha degenerado mucho en la Iglesia, pero que ruegue por nosotros, que ruegue por la predicación, que ruegue para que la compunción siga actuando y haciendo que este resto que actualmente actúa en la Iglesia y que actúa para que la Iglesia siga adelante y viva y joven, pues siga produciéndose. A mí me parece un capítulo muy interesante de San Pablo. Es cortito, pero, como habéis visto, lleno de enjundia y lleno de sustancia, vamos a decirlo así. Gloria al Señor.